Hola a todos, soy el profesor Villar y les doy la bienvenida a esta presentación donde vamos a hablar sobre en qué tenemos que basarnos a la hora de seleccionar un antimicrobiano para tratar infecciones por bacterias. Cuando hablamos de terapia empírica, pues nos estamos refiriendo a qué vamos a usar, excepto por hacer un cultivo y antibiograma para seleccionar un antimicrobiano. Es decir, ahí incluimos pues la experiencia previa, la historia, la opinión de expertos o bibliografía que podamos consultar, todo lo que queramos, excepto hacer la selección basándonos en un cultivo y una susceptibilidad. Aquí, pues en esta diapositiva tienen los criterios de selección, en otras palabras, los pasos que tendríamos que dar o seguir a la hora de seleccionar un antimicrobiano u otro. Lo primero es decidir si el diagnóstico sugiere que necesitamos usar un antibiótico o no. Esto os puede parecer muy lógico, pero en realidad hay muchas condiciones en las que se están usando antibióticos y en realidad pues no se necesitan. Por ejemplo, para casos de diarreas agudas, casos de tos de las perreras, la traqueobronquitis de los gatos, piodermas superficiales. Todas esas son, si queréis, situaciones en las que en realidad pues no se hace falta el uso de antimicrobianos sistémicos. Lo otro es ver cuál es el organismo que es más probable que esté implicado. Hay enfermedades que suelen estar relacionadas con organismos específicos y esto pues es importante porque muchos veterinarios pues no hacen esa conexión. Lo que hacen es relacionar una enfermedad con el antibiótico. Por ejemplo, a la hora de tratar una pioderma o una cistitis, lo ideal sería decir que voy a tratar una pioderma por Staphylococcus pseudointermedios o por ejemplo una cistitis por Escherichia coli, y para ello pues es necesario que sepamos cuáles son los organismos más corrientes para cada una de esas enfermedades. Es obvio que hay enfermedades que pueden estar producidas por bacterias distintas y en este caso pues habría que usar la terapia de 4 cuadrantes que veremos a continuación. Si pensamos en qué organismo puede estar implicado, lo siguiente pues sería buscar cuál es la susceptibilidad más probable de esa bacteria y aquí en Medellín hemos hecho un estudio que muestra cuáles son los antibiogramas de las bacterias aisladas de distintas muestras biológicas y que se han ido remitiendo al laboratorio de diagnóstico de la Universidad de Antioquia. Y al final de la presentación pues mostraré algunos de los datos de dicho estudio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es qué región del cuerpo está implicado. Esto parece una tontería, pero es bien importante porque tenemos que seleccionar un antibiótico que sea capaz de llegar o penetrar a donde está la infección. Hay sitios del cuerpo como por ejemplo la próstata, el cerebro, la glándula mamaria, los bronquios, las articulaciones, donde es, por así decirlo, más difícil acceder a través de la sangre. Y en estos casos, pues lo ideal obviamente va a ser escoger un antibiótico que tenga un alto volumen de distribución y permita llegar a todas esas localizaciones. Otro aspecto es si el antibiótico va a ser efectivo en el medio local donde está la infección, y hay antibióticos que se inactivan, por ejemplo, en presencia de pus. Por tanto, pues si tenemos una herida con exudado purulento, pues lo primero que habría que hacer es drenar y limpiar bien esa herida para que el antibiótico, pues si llega allí, no se inactive en presencia del pus. La formulación y posología, pues obviamente también es importante porque debemos alcanzar concentraciones que sean efectivas y durante el tiempo que sea necesario, pues para eliminar toda esa infección. Otras cosas que son bien importantes es valorar los efectos adversos y el riesgo de causar toxicidad. Y hay algunos antibióticos que en este aspecto pues son más seguros que otros y por tanto pues eso también tenemos que valorarlo. Si hablamos de animales de producción, tenemos que tener en cuenta el tiempo de retiro, ya sea en la leche o la carne. Y por último, siempre hay que tener en cuenta el coste, porque hay fármacos que pueden ser igual de efectivos, pero
uno ser mucho más costoso que otros. Lo que he puesto aquí en rojo es lo que se suele olvidar, y por eso lo he resaltado aquí. Como veis, el organismo que está implicado, hay siempre que pensar en ello. Es el que el antibiótico vaya a poder llegar a donde están esas bacterias causando la infección. Y por último, pues si va a ser efectivo en el medio local. Imagínense que hay mucha necrosis y presencia de pus, pues hay antibióticos como por ejemplo las sulfamidas, que se inactivan en presencia de mucho detritus y materia purulenta. Hay enfermedades que se pueden saber más o menos quién las produce, pero hay otras como las que tenemos aquí, que pueden ser causadas por muchos organismos distintos, y de hecho hay a veces son infecciones mixtas. Y por ejemplo tenemos la peritonitis, la pleuritis séptica, la endocarditis, la celulitis, una neumonía por aspiración, heridas, osteomielitis, artritis sépticas. Básicamente en todos estos casos se suele desconocer cuál es el organismo, y muchas veces, como digo, pues pueden ser infecciones mixtas. Siempre, pues en estos casos lo que habría que hacer es un cultivo y sensibilidad. Para eso no hay sustituto, y eso es en estos casos lo que va a determinar muchas veces que tengamos éxito a la hora de tratar la infección. A la larga eso nos va a ahorrar dinero, como digo, y por eso no hay sustituto en saber exactamente con lo que nos estamos afrontando. En estos casos habría que hacer un cultivo para anaerobios, que son estos son bastante corrientes en infecciones mixtas, y por eso he incluido que en estos casos se debe hacer tanto cultivos aeróbicos como anaeróbicos. Y mientras esperan los resultados del cultivo, pues lo ideal sería empezar un tratamiento con fármacos que cubran los 4 cuadrantes, que son los que voy a mostrar en esta diapositiva. ¿En qué consiste eso de un tratamiento de 4 cuadrantes? Pues básicamente se trata de cubrir tanto las gram positivas como las gram negativas, y además los que son aerobios y los anaerobios. Aquí tenemos las bacterias, algunas de las bacterias en cada una de las categorías. Como veis, los estafilococos son gram positivos y aparte son aerobios. Los clostridios están dentro de los gram positivos, pero son anaerobios. Como vemos, la Escherichia coli es una gram negativa y es aerobia. Y las fusobacterias y bacteroides pues son gram negativos, pero son anaerobios. Aquí tenemos algunos de los fármacos que cubren prácticamente los 4 cuadrantes. Si vemos la amoxicilina y el ácido clavulámico combinados, pues el espectro de acción abarca tanto las gram positivas como son los estafilococos y los estreptococos, y también las gram negativas como la Escherichia coli y las pasterelas. Aparte, pues también mata anaerobios. Y he puesto una interrogación en Escherichia coli porque, como veremos más adelante, pues actualmente existe mucha resistencia a la amoxicilina en lo que respecta a la Escherichia coli. La cebocitina y el cefotetán, estos son 2 cefalosporinas de segunda generación, y en realidad son las únicas que cubren los 4 cuadrantes. Pero como vemos también tampoco sirven muy bien para Escherichia coli. Actualmente la Escherichia coli que tenemos por lo menos en nuestro medio en Medellín es prácticamente multiresistente a todo. El cloranfenicol es otro de los que sirve, y en realidad se ha venido usando poco porque se le tiene mucho miedo a que se le pueda producir una anemia plástica por dañar la médula ósea. Y por eso, pues como digo, quizás no ha sido tan usado, y al no ser tan usado, pues en realidad es bastante bueno cuando existen problemas de resistencia. Y por último tenemos la pradofloxacina, que es una fluoroquinolona, y en realidad es una de las únicas fluoroquinolonas que
cubre los 4 cuadrantes. En esta diapositiva tenemos otros antibióticos que tienen más probabilidad de funcionar cuando existen resistencias. El problema es que pues son inyectables y bastante costosos, pero si tenemos infecciones serias donde peligre la vida del animal, pues sería una buena selección empírica si no tenemos un cultivo y susceptibilidad. De los 3 que tenemos aquí, el meropenem, esta es una carbopenicilina, es probablemente el menos costoso porque entre otras cosas está disponible de forma genérica, pero como digo, si se está usando mucho más que los otros y por tanto pues el problema de resistencia sea también mayor a los 2 iniciales que aquí tenemos. De todas maneras, cuando tenemos una infección mixta y queremos cubrir los 4 cuadrantes, lo que más se hace en la práctica es hacer combinaciones de antibióticos. Aquí tenemos una combinación frecuente, que es dar un trimestoprim sulfa junto con una amoxicilina o penicilina G, y como veremos, el trimestoprim sulfa en realidad, aunque cubre aquí no cubre los anaerobios, pero si lo combinamos con la amoxicilina o la penicilina, pues sí lo hace. El único problema que tenemos en esta combinación es que no se cubren los Bacillus fragilis. Entonces, si hay, por ejemplo, una peritonitis o una pleuritis séptica, las peritonitis en realidad en humanos el 90% están causadas por Bacillus fragilis, pues en realidad esta combinación pues no nos serviría. Las más corrientes en pequeños animales son las que aquí tenemos para los 4 cuadrantes. Esto como digo es lo que más se usa, y como vemos lo que se hace es combinar una fluoroquinolona o aminoglucósido junto con la amoxicilina o la penicilina G. Y si se quiere también cubrir el Bacillus fragilis, pues se añade el metronidazol. Este último, como digo, pues sería importante cuando se sospeche que haya una contaminación fecal, porque el Bacillus fragilis en realidad es un organismo oportunista del intestino, y cuando existe una peritonitis o pleuritis séptica, como digo, pues es muy probable que esté implicado. Quizás lo más corriente es el recuadro de abajo, más que el de arriba, y como vemos pues se combina una fluoroquinolona o aminoglucósido con antibióticos que funcionan para bacterias que producen beta-lactamasas. Los 3 más corrientes que aquí tenemos son la clindamicina, la amoxicilina con el ácido clavulámico o la cefotixina, que como decíamos anteriormente pues era una cefalosporina de segunda generación.